El poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. El punto central, como ven los que se pierden la cruz y como ven la cruz los que se salvan. Porque la palabra de la cruz locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En 1 Corintios 1:17, Pablo acaba de afirmar la idea de que la cruz podía hacerse vana si era presentada con sabiduría de palabras. Pablo ahora mostrará porque esto es la verdad de la cruz y el mensaje del evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado es locura. La palabra de la cruz suena algo noble y religiosa para nuestros oídos del siglo XXI, pero en el primer siglo decir palabra de la cruz era casi lo mismo que decir el mensaje de la silla eléctrica, excepto que peor. ¿Qué mensaje tiene un instrumento de muerte cruel, humillante e implacable? No es de extrañar que es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aunque es un mensaje extraño, considerado como locura para los que se pierden, para aquellos que confían en Él, los que se salvan, esta palabra de la cruz se convierte para ellos en el verdadero poder de Dios. Hay un poder inherente en la predicación del evangelio verdadero. Cuando se recibe por fe, el oír y confiar en el evangelio verdadero traerá el poder de Dios a tu vida. A pesar de que la palabra evangelio no está en este versículo, está en el versículo anterior, para Pablo la palabra de la cruz era el evangelio. Era imposible para un apóstol predicar el evangelio sin presentar la palabra de la cruz. Entonces, predicar un alto estándar moral no es predicar el evangelio. Predicar una paternidad universal de Dios no es predicar el evangelio. Y predicar la hermandad universal del hombre no es predicar el evangelio. El evangelio es la palabra de la cruz. Los tiempos verbales a los que se pierden y a los que se salvan son significativos. Ambos describen una obra en progreso. Cada uno de nosotros se está moviendo definitivamente en una de esas dos direcciones. La sabiduría del mundo, la primera, y la sabiduría de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues está escrito en esta cita de Isaías 29:14, Pablo muestra que en problemas espirituales Dios se opone a la sabiduría humana. Él destruirá la sabiduría de los sabios, no se inclinará ante ella. ¿Dónde está el sabio? Pablo está diciendo a la luz de lo que Dios dice en Isaías 29:14. Ahora, ¿dónde estás tú, sabio? ¿Dónde estás tú, escriba? ¿Dónde estás, el disputador de este siglo? Dios los ha enloquecido a todos ellos a través de su sabiduría. Él ha destruido la sabiduría del sabio, tal y como dijo que lo haría. El disputador de este siglo era el hombre que quería disputar cada asunto y resolverlo con razonamiento humano. El punto es claro: no hay hombre sabio, ni escriba, y no debatiente que pueda hacer lo que Jesucristo no ha hecho. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hay una tendencia constante a pensar que los humanos más inteligentes y sabios sabrán más acerca de Dios. Pero Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz.
La búsqueda de la sabiduría humana puede traer contentamiento terrenal o felicidad, aunque esto es raro, pero en sí misma nunca puede traer el verdadero conocimiento del Dios verdadero, mis queridos hermanos. Es significativo que a menudo la gente más educada es la que menos toma en cuenta a Dios. Esto no es siempre el caso. Algunos de los hombres más brillantes de la historia han sido cristianos, tales como Isaac Newton, pero mayoritariamente el más listo se ve a sí mismo como el que tiene menos en cuenta a Dios, sabiduría humana. Constantemente está rechazando a Dios y oponiéndose a Él y finalmente mostrándose torpe y pereciendo haciendo eso. Un día, estudiantes de una de las clases de Albert Einstein estaban diciendo que había decidido que no había Dios. Einstein le preguntó cuánto conocimiento de todo el mundo tenían entre ellos. Colectivamente, como un grupo, los estudiantes discutieron por algún tiempo y decidieron que tenían el 5% de todo el conocimiento humano. Entre ellos, Einstein pensó que su estimado era un poco generoso, pero les contestó: es imposible que Dios exista en el 95% que no conoce. Es posible que Dios exista en el 95% que no conoce. Por la locura de la predicación, los corintios querían creer que el evangelio en sí mismo era una forma sublime de sabiduría, como los griegos consideraban sabiduría. Pablo contesta que tan tontos pueden ser. ¿Qué es lo sabio en el sentido griego de sabiduría acerca del Mesías crucificado? La frase locura del mensaje, locura de Dios, no quiere decir que Pablo realmente considera el mensaje de Dios una locura. Él las está describiendo como parecen a los que se pierden, los sabios, entre comillas, de esta época. La sabiduría de Dios no es sabiduría del hombre, multiplicada hasta el punto más alto. Es sabiduría de un orden completamente diferente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. Pablo no está condenando todo el aprendizaje o educación aquí. Él solo está diciendo que son por sí mismos inútiles para obtener sabiduría espiritual. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es cierto que un hombre ciego no juzga colores, un sordo no juzga sonidos, un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Agradó a Dios, Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie esperaba. Él está feliz de hacerlo en esta forma que ofende la altura de la sabiduría humana. La sabiduría de Dios, aunque locura para el mundo, triunfa. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, esto es solamente para los llamados. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque los judíos piden señal. En los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal. Específicamente ellos querían una señal de una liberación milagrosa mesiánica. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Su deseo de liberación no era malo, pero su rechazo de la forma de Dios de liberación lo era. Su idolatría era que ya había descubierto por completo a Dios. Él simplemente repetiría el éxodo con mayor esplendor. Y si los griegos buscan sabiduría, la cultura griega valoraba la búsqueda de la sabiduría
usualmente expresaba en términos altos y académicos y filosóficos. Ellos no valoraban la sabiduría expresada en el mensaje de la cruz. Su deseo de sabiduría no era malo, pero su rechazo de la sabiduría de Dios lo era. Su idolatría era ver a Dios como la razón final. Significa, por supuesto, lo que consideramos que es razonable. Predicamos a Cristo crucificado. En vez de darles a los judíos y los griegos lo que pedían en libertad, sabiduría, Dios les da algo inesperado, un Mesías crucificado. Cristo, Mesías, significa poder, esplendor, triunfo. Crucificado significa debilidad, derrota y humillación. Cristo crucificado era el mayor contraste, y esto era lo que Pablo predicaba. Si la cruz no te parece extraña, entonces, o no entiendes cómo se miraba la cruz en el tiempo de Jesús, o no entiendes quién es Jesús. ¿No entiendes la tensión entre Cristo y crucificado? El gran estadista romano Cicerón dijo: la cruz habla de lo que es vergonzoso, muy horrible, nunca debería mencionarse en una buena sociedad si hubiéramos sido testigos del sufrimiento de Jesús. Cuando la multitud gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Si estuviéramos en nuestro juicio acerca de nosotros, hubiéramos gritado en respuesta: no lo crucifiquen. Si deben ejecutar a este hombre, háganlo de forma honorable. Déjenlo morir la muerte de un hombre digno. Pero no lo expongan al horror y la humillación de colgarlo en la cruz. Pero Dios quería a Cristo crucificado. Y si no abrazamos la cruz, aún con todas estas extrañas contradicciones y demandas, entonces estamos perdidos. Deja que cada púlpito diga: nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Una iglesia fuerte inscribió estas palabras en un arco que daba al patio de la iglesia. Con el tiempo, dos cosas pasaron. La iglesia perdió su pasión por Jesús y su evangelio. Hiedra empezó a crecer en el arco. El crecimiento de la hiedra, cubriendo el mensaje, mostraba una decadencia espiritual. Originalmente decía fuertemente: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero la hiedra creció. Solo se podía leer: nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia comenzó a predicar: Jesús, el gran hombre, y Jesús, el ejemplo moral, en el lugar de Cristo crucificado. La hiedra siguió creciendo y pronto solo se podía leer: nosotros predicamos. La iglesia también había perdido a Jesús en el mensaje, predicando temas religiosos y gracias sociales. Finalmente solo se podía leer: nosotros. Y la iglesia también se volvió otro lugar de reunión social, todo acerca de nosotros y no acerca de Dios. Lo mismo se predica hoy en día: un evangelio humanista, un evangelio que solamente hablan de sí mismos los predicadores, mas no de Cristo crucificado. Los judíos consideraban a Cristo crucificado como un tropezadero. Quizás esto se entiende mejor como una ofensa o un escándalo. Los griegos consideraban a Cristo crucificado como una locura. Pero Dios no respondió los datos de las encuestas. Él siguió a su evangelio, porque para aquellos que lo creyeron, así judíos como a griegos, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si la cruz y el mensaje parecen débiles, no lo son. Son poderosos y sabios, pero nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer nos alejan de recibir ese poder y sabiduría. Pablo sabía esto por experiencia. Él se escandalizó alguna vez por un Cristo crucificado. Eso le enfurecía, que uno maldecido por Dios, de acuerdo con Deuteronomio 21-23, debería ser honrado como Mesías y Señor. Entonces él persiguió a la iglesia antes de ser confrontado por Jesús en el camino a Damasco, Hechos 9. Por mucho que Pablo fue ofendido por un Mesías crucificado, así los griegos pensaron que un mensaje de salvación a través de un instrumento de muerte humillante era una locura.
Una muy conocida pieza de grafiti en Roma muestra un adorador parado a un lado de una figura crucificada con un cuerpo de hombre y cabeza de burro y dice: Anaxémenos adora a su Dios. Así de tonto los griegos miraban la cruz. Aquellos que insisten que deberíamos cambiar el énfasis del Evangelio porque la gente no lo puede relacionar hoy en día, deben darse cuenta de que la gente del tiempo de Pablo no se podía relacionar tampoco con su predicación. Sin embargo, él continuó y grandes resultados hoy en día. Aquellos quienes velan de este modo una verdad incómoda, imaginan que hacen discípulos mientras que solo le están rindiendo homenaje a la incredulidad y confortando hombres en su rechazo de la divina propiciación por el pecado. Lo que sea que signifique en su corazón, él será culpable de la sangre de las almas si él no proclama claramente un sacrificio real por el pecado. Algunos adivinos nos dicen que ellos deben adaptar la verdad al avance de la época, lo que significa que deben matarla y arrojarla a su cuerpo muerto a los perros, lo que simplemente significa que una mentira popular debería tomar el lugar de una verdad ofensiva. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dios estaba en su mayor locura, entre paréntesis, en lo más débil, en la cruz, pero era infinitamente más sabio y fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. La salvación no es un logro de la sabiduría humana, es el abrazo del dramático inesperado acto de amor en el Calvario. La sabiduría loca de Dios también se muestra en quién era escogido para la salvación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pablo dice a los corintios: miren ustedes mismos, no son una gran oferta. No habían muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre los cristianos en Corinto, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Viendo de nuevo a los corintios, Pablo puede decir: ustedes no son sabios de acuerdo con el mundo, no son poderosos ni son tan nobles que digamos, sino que ustedes están entre lo necio del mundo. Sin duda, cristianos corintios estaban comenzando a pensar muy alto de sí mismos por la obra de Dios en ellos. Pablo no les permitiría eso. Ellos no habían sido elegidos porque ellos son grandes, sino porque Dios es grande. Para avergonzar a los sabios, esto explica parte del placer de Dios, descrito en 1 Corintios 1:21. Dios ama, reprende la idolatría de la sabiduría humana, y Él con frecuencia lo hace escogiendo y usando lo necio del mundo. Dios no está diciendo que es mejor ser necio o no educado. En vez de eso, Él está diciendo que la sabiduría del mundo y la educación no nos trae salvación en Jesucristo. Al poner al fuerte y al sabio y grande en vergüenza, Dios no exalta al débil e ineducado y sin valor, sino que los lleva a todos abajo a un nivel en común. Dios ha llamado primero al débil e ignorante. Peor, no exclusivamente los pastores primero, después los sabios, pescadores, primero, después los educados. Como Pablo, ¿quién era un hombre educado? Los cristianos antiguos eran en su mayoría esclavos y hombres de bajos puestos. Toda la historia de la expansión de la iglesia es en realidad una victoria progresiva del ignorante sobre el erudito, el bajo sobre el alto, hasta que el emperador mismo puso su corona delante de la cruz de Cristo. El resultado final es claro, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se podía jactar en su presencia. Nadie se pondrá de pie delante de Dios y dirá: ya te descubrí.
o lo hiciste tal como yo pensé que deberías. Los caminos de Dios son más grandes y más altos, y nada de la carne se gloría en su presencia. La verdadera sabiduría pertenece al creer. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesús nos muestra perfectamente en su vida y enseñanza sabiduría de Dios. Esta sabiduría está a menudo en contradicción con las expectativas del hombre. Verdaderamente, sabiduría no tiene que ver con hacerse inteligente. La sabiduría de Dios es recibida en y a través de la persona de Jesús. Jesús no solo es sabiduría por nosotros, Él también es justificación, santificación y redención. En su obra, Él comunica tres cosas a aquellos que están en Cristo Jesús. Justificación significa que somos legalmente declarados, no solamente no culpables, sino tenemos una justicia positiva. Eso significa que las obras justas y carácter de Jesús nos son contados, no hacernos justos por enfocarnos en nosotros mismos, porque Jesús ha sido hecho por nosotros justificación. Santificación habla de nuestro comportamiento y cómo los creyentes deben separarse del mundo y en Dios. Nosotros no crecemos en santificación por enfocarnos en nosotros mismos, sino en Jesús, porque Jesús ha sido hecho por nosotros santificación. Redención es una palabra del intercambio de esclavos. La idea es que hemos sido comprados para libertad permanente. Nosotros no podemos encontrar libertad a través de enfocarnos en nosotros mismos, porque Jesús ha sido hecho por nosotros redención. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo usa esta frase, esta referencia, en Jeremías 9, 23 al 24, para mostrar que Dios hizo todo de esta manera, para que Dios reciba la gloria. El camino para la gloria de Dios es Cristo, crucificado. La evidencia de la gloria de Dios es su elección de lo vil.